Discúlpeme si me sale algún Pablo en el medio, pero estoy hablando en 2 Corintios y estaba Pablo hablando. Allá no se escapó ningún Pedro, pero bueno, por las dudas, vamos. Bueno, capítulo 4 de 1 Pedro, ¿sí? Acá está continuando con el tema de las razones del sufrimiento, que las expresó a partir del capítulo 3 y también hasta el versículo 6 del capítulo 4, nos está dando este tema, cuáles las razones del sufrimiento que tiene que podemos estar expuestos los cristianos. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió en su cuerpo, prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente con Cristo, han terminado con el pecado o han roto con el pecado o ponen fin al pecado. Todos los dos son distintas traducciones, ¿sí? La realidad es que Cristo sufrió en carne y lo hizo injustamente. Ahora, ¿no dice 1 Pedro 2:21 que Él es nuestro ejemplo? De modo que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos de cerca sus pisadas. Y si Él sufrió en la carne justamente, y nosotros lo seguimos de cerca, debemos armarnos de su mismo concepto acerca del sufrimiento. ¿Qué es lo que pensaba Juan? Jesús acerca del sufrimiento. Juan 12:27 dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Pero qué voy a decir? Padre, libérame de esta hora. Si para llegar a este momento he venido. Entonces, Jesús no ponía primero sus sentimientos, su situación particular y personal. Lo que ponía por delante de todo era la voluntad del Padre y era la sujeción a su voluntad con un propósito, independientemente de lo que él sintiera, porque él decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Pero qué voy a decir? Libérame de esta hora, si para esto vine. Glorifica tu nombre, ¿sí? Y ahí se escucha la voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré una vez más, ¿sí? Y es ese sentimiento que es aceptarlo en la voluntad de Dios. Y así es como mediante la experiencia práctica se quebranta el dominio del pecado. A nadie le gusta sufrir. Parecería que es un mensaje masoquista este. Generalmente hacemos todo lo posible para no sufrir, pero sabemos como cristianos que esa es la escuela de Dios y nos ayuda a ser semejantes a Cristo. El dolor y el peligro sirven para revelar nuestros verdaderos valores. ¿Dónde está fundada nuestra fe? En la ausencia de problemas que por ahí podríamos entender que nos garantiza ser hijos de Dios, o simplemente en hacer la voluntad de Dios, independientemente de lo que Él haya determinado para cada uno de nosotros, sabiendo de que estamos en sus manos y Él está en control. Y si permite que pasemos por algunas situaciones, porque Él va a estar sosteniéndonos, guardándonos y dando la fuerza necesaria para poder superarlo. ¿Sí? 1 Corintios 10:13. Hacemos lo posible para no sufrir, pero sabemos como cristianos que es la escuela de Dios. El dolor y el peligro sirven para revelar nuestros verdaderos valores. Nuevamente, para vencer al pecado, debemos seguir a Cristo, ¿no? Y basarnos en lo que Él quiere que hagamos. Si lo obedecemos y hacemos el bien, aunque suframos, habremos cortado por lo sano con el pecado. Esto es un proceso continuo. Y a veces nos creemos porque alguna vez lo cortamos, alguna vez lo superamos.
ya está. No, es un proceso continuo. No es una instancia superada una vez y ya está. No, todos los días, todo el día. Como se dice actualmente, 24/7, ¿sí? 24 horas por 7 días a la semana. Vamos a leer versículos 2 y 3. No pasarán el resto de sus vidas siguiendo sus propios deseos o satisfaciendo sus malas pasiones, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. O lo más terrible de todo, adoraban ídolos. ¿Sí? El cristiano, una vez regenerado, no vive el resto de su vida en la tierra para satisfacer sus malas pasiones, sino para cumplir la voluntad de Dios. Porque eso tiene a su disposición, tenemos a nuestra disposición la gracia de Dios, con lo que podemos resistir los malos deseos. Esa palabrita tan difícil de hablar, concupiscencias, los malos deseos de la naturaleza humana, de los hombres, que no salieron de su condición caída y naturalmente está inclinada a pecar. Gracias a Dios, nosotros somos de otra familia y tenemos otros parámetros a los cuales tenemos que obedecer. Dios nos da la fortaleza, nos da su Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en las decisiones. El cumplimiento de la voluntad de Dios no puede llegarse a cabo sin dejar de lado los esquemas del mundo. ¿Sí? ¿Qué decía Romanos 12:3? 12:2. ¿Sí? Esperen que me corrí la Biblia y me quedó en 2 Corintios. Romanos 12:2. No imiten las costumbres ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Para que cambie su manera de pensar y así cambie su manera de vivir. ¿Sí? Que sea el Espíritu Santo aquella cosa que obra, aquella persona de Dios que obra en nuestro interior y que nos cambie, nos amolde a los parámetros que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque de esa manera nosotros, el mundo está bajo el esquema de Satanás, bajo el dominio de Satanás, siendo el pecado su condición normal, mientras que nosotros hemos sido liberados del pecado. Leemos Colosenses 1:13. Dios nos ha trasladado, nos trasplantó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es nuevas leyes, distintas prácticas, distintas conductas, porque de esta manera, trasladados al reino de su amado Hijo, somos esclavos de Dios. ¿Sí? Romanos 6:22. El domingo pasado, Esteban nos leía el 6:23. Bueno, leemos el 22. Pero ahora quedaron libres del poder de pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. La conversión del cristiano es un antes y un después. Como decimos, es una divisoria de agua. Las aguas antes corrían para un lado, ahora corren para el otro lado. ¿Sí? En la vida de cada uno de nosotros. Y produce un cambio tal que deja de lado las conductas anteriores. Pedro se refiere a conductas generales del contexto en que se movían y se refiere a excesos
respecto de todas las áreas de la vida. ¿Sí? Versículos 4 y 5. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, o ese mismo desbordamiento de inmoralidad, o ese mismo desenfreno y libertinaje. Por eso los calumnian, o los insultan, ultrajan, hablan mal de ustedes, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como muertos. El gran cambio de conducta que se da en la vida del cristiano genera que aquellos con quienes antes compartía la vida y ahora no la puede compartir porque los principios son distintos, que primero se sorprendan, pero después nos ataquen, nos insulten, nos menosprecien. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Porque nuestra conducta, ahora, nuestra buena conducta actual, sin decir nada, es una acusación silenciosa hacia su modo de vida. Sí, una vez estaba hablando con una compañera del curso que estaba haciendo y me decía, ay, vos sos evangélico, ¿qué pensará de mí que estoy juntada con mi marido? Mirá, no te preocupes de lo que pienso yo. Preocupate por lo que piensa Dios, yo no te voy a jugar, la que te va a jugar, el que te va a jugar es Dios. ¿Sí? Y muchas veces la mala conducta de aquellos que nos rodean se sienten acusados sin que nosotros digamos nada. ¿Cómo puede ser que este antes le hacía las parrandas a nosotros y ahora no? ¿Sí? Y no vamos a dar ejemplos porque ejemplos huelgan y sobran en el imaginario de cada uno de nosotros. ¿Sí? Les plantea que no deben inquietarse, dado que quienes los calumnian tendrán que presentarse ante el justo juicio de Dios. Y nuevamente, todo ser humano se tiene que presentar delante del justo juicio de Dios. Los cristianos también. La única gran diferencia es que estaremos en un juicio para recompensa. No perderemos nuestra salvación, que fue ganada con la sangre de Cristo. Pero sí, por ahí perdemos nuestras recompensas. Pero seremos salvos, como aquel que escapa de un incendio con lo opuesto, pero estaremos en el reino de Dios. Ahora, quienes no lo aceptaron, mira que tenían su opción aquí en la tierra. Lamentablemente tendrán un juicio de condenación, un juicio del cual nadie saldrá absuelto, porque la presencia de Dios los va a juzgar principalmente por no haber obedecido su oferta y su regalo. ¿Sí? Versículo 6, y el tiempo ya se me está yendo. Por esta razón la buena noticia fue predicado a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. O a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Bueno, Pedro está considerando acá el caso de los cristianos que han fallecido debido a la crítica y la persecución recibida, sea por muerte natural o violenta. Quienes recibieron el Evangelio y fueron salvos previamente. ¿Sí? Su muerte corporal en la carne era, a opinión de sus detractores, bien merecida, pero para Dios están vivos en el Espíritu, siendo esto algo que acrecienta a sus personas antes que disminuirlos. Y acá vamos a entrar en un pasaje que lo vamos a cortar por una cuestión de tiempo, pero vamos a tirarla del puntapié inicial. Acá del versículo 7 hasta el final del capítulo 4, que es el versículo 19, habla Pedro de las reacciones en el sufrimiento. Vamos a leer a partir del versículo 7. Hay una sentencia inicial que da pie a todo lo demás. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, por lo tanto, y dice, sean serios y disciplinados en sus oraciones, o manténganse sobrios y con la mente despejada, o pórtense juiciosamente y no dejen de orar. O sean ustedes juiciosos
y dedíquense seriamente a la oración. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre, el amor perdona o borra gran cantidad de pecados. ¿Sí? Creo que acá vamos a terminar hoy. ¿Sí? Después quedan unos versículos más para el miércoles que viene. ¿Sí? Bueno, como dije, comienza una sentencia que da pie para una serie de acciones que son las que considera, es como que está diciendo, bueno, el fin del mundo se acerca. ¿Qué es lo más importante que tenemos que preocupar? ¿Sí? En fin de cuentas, esto se va a terminar pronto, así que hay que mantener sana la cabeza, caliente el corazón y ser fiel en todo lo que cada uno, en toda la tarea que a cada uno le fue asignada. ¿Sí? Estamos metiéndonos en el tema que viene. Primera cosa, debemos vivir con la expectativa de que Cristo viene pronto. ¿Cuál era el saludo de la iglesia cristiana en los primeros tiempos? Maranata, el Señor vuelve pronto. ¿Sí? Y realmente ellos vivían con esa expectativa. Bueno, tal es así que Pablo tuvo que reprender a la gente de Tesalónica diciendo que algunos piolas dijeron, bueno, el Señor viene pronto, yo no trabajo más, denme de comer. No. El que no trabaja, que no coma. Le tuvo que decir el apóstol Pablo. ¿Sí? Volvemos aquí a Pedro. Ser sobrios, serios en nuestras actitudes, teniendo el dominio propio necesario para dedicarnos seriamente a la oración. Segunda cosa, ser disciplinados, es decir, con la mente despejada en nuestras oraciones. Se refiere a una actitud continua de oración, ¿sí? En cada caso, en cada circunstancia, tener la tranquilidad y la libertad. Como hizo Nehemías cuando el rey le preguntó, le dio una oración rápida. Como hizo Pedro cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame, que me estoy ahogando. ¿Sí? Una actitud de oración. Ahora bien, es como que Pedro también puede estar pensando su experiencia personal. ¿Qué pasó allí en el Getsemaní? Pedro dejó de orar porque su cansancio lo llevó a dormirse. Y siguió sin la preparación para resistir la tentación posterior. Ahora, lo más importante de todo esto se refiere al corazón. ¿Qué es lo que nos dice? Lo más importante de todo es que sigan demostrando ferviente amor. Ámense fervorosamente. Mutuamente, ¿no? Por supuesto. Ahora, las dos veces que aparece esa palabra acá, ¿saben? Te vi. En el comentario habla que hay 4 palabras para el amor, Pero hay una que le dan la cita de, no me acuerdo cuál era, me fijé en el original y no es esa palabra. Así que yo sigo insistiendo que hay 3, porque la palabra que se usa ahí es fileo, pero uno se refiere al amor fraternal y otro se refiere al amor de padre a hijo, qué sé yo. Hay una menezunda que hay que investigarla. Pero bueno, acá la palabra que se usa es la palabra ágape. Cada vez que en este versículo habla del amor ágape. Refiriéndose al amor de Dios, desinteresado, que da todo sin pedir nada a cambio y buscando el bien del otro antes que el propio. Y algo que me llamó la atención, el término ferviente que se usa ahí, ¿sí? A veces, para darnos cuenta de qué es lo que se está refiriendo, los comentaristas buscan escritos de otros escritores griegos contemporáneos. Y la realidad lo que dice es, se refiere esa palabra a la actitud o la forma en que un caballo se lanza al galope. Anda a cruzarte delante de un caballo al galope a ver qué pasa. Si no, te tenés que correr porque te pasó por arriba. Ese es el amor ágape, ferviente, que tenemos que tener los unos para con los otros. Y terminamos con este término que es cubrir. Y muchas veces no tiene buena prensa el término cubrir porque parecería que
está hablando de tapar, siéndonos cómplices del pecado del otro. Y la realidad es que ese amor, ágape, está dispuesto a perdonar permanentemente, una y otra vez, y siempre sabiendo, tal como Dios nos perdonó a nosotros. Y haya el modo de proteger, de cubrir de la vergüenza y críticas públicas del pecador. ¿Sí? Muchas veces somos nosotros los que generamos esas críticas. ¿Sabés lo que pasó tal o cual? Bueno, no estamos aplicando correctamente este verso. ¿Sí? Viene la hospitalidad y viene el ejercicio de los dones, lo dejo para el miércoles. Si no, nos vamos a meter en un tema que después se nos va a ir la hora y después me tiran la oreja. No, no. Bueno, hermanos, qué importante como hemos escuchado al final, ¿no? Que a veces uno dice, ah, sí, con el amor tapamos todo, ¿no? Como si no. Se refiere a cubrir la vergüenza de la persona que falló, ¿no es cierto? Y decirle, bueno, se arrepintió y uno, esta boca la usa para bendecir y no para difundir el mal. Bueno, hermanos, oramos para despedirnos, ¿sí? Padre, gracias te damos porque hemos podido escuchar tu palabra. Cuánto desafío, tu palabra dice, el fin del mundo se acerca y nosotros somos conscientes cada vez más y tenemos que ser fervientes y disciplinados en nuestras oraciones, fervientes en el amor que demostramos unos a otros, Señor. Ayúdanos en este tiempo porque esta es la herramienta de evangelización que en este momento, tanto que se necesita, va a ser muy efectiva. Despedimos en tu paz, Señor. Oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles para que tengan paz en medio de la tormenta. Dependemos de vos y es hermoso saberlo. Despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.